8, versículo 25. Juan capítulo 8, versículo 25. Vamos a ir viendo esa identidad que nosotros tenemos en el Cristo. Y dice, entonces los fariseos le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Nuevamente, entonces los fariseos le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Te agradecemos, Padre, por el privilegio que tú nos has dado de poder estar reunidos aquí en este lugar físico, pero también te agradecemos porque espiritualmente sabemos que estamos en ti y que esa es la mayor bendición que tú nos has dado, que podamos creer en tu Hijo, Señor. Por eso oramos para que tu Espíritu Santo nos siga revelando esta obra y también este señorío del cual ahora vivimos, Señor. Que podamos estar siempre arraigados, cimentados, Señor, en esta roca, en esta fe, Señor, que tú nos has puesto acerca de tu Hijo, Señor. No queremos poner nuestra confianza, Señor, en lo que nosotros podamos pensar, en lo que nosotros podamos inventar aún usando tu palabra. Queremos estar, Señor, arraigados a tu palabra para que tú nos sigas hablando, para que tú nos sigas edificando, Señor. Te agradecemos y te honramos en Jesús, nuestro Señor y Cristo. Amén. Bueno, a pesar de las circunstancias, siempre es de seguir. Aunque, bueno, podemos ver que aquí al Señor Jesús, los fariseos le hacían una pregunta, y que es, ¿tú quién eres? Y podíamos pensar, ahí pueden llamar a Santiago. Le dijeron, ¿tú quién eres? Uno podríamos pensar que quizás ellos no lo conocían, que quizás los fariseos todavía no tenían un gran conocimiento de lo que el Señor Jesús les había mostrado ya. Por eso el Señor Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Y nosotros podemos comprender que este principio no solamente es desde el ministerio de Él, sino que comprendemos que desde el Antiguo Testamento el Señor nos ha venido hablando, Dios nos ha venido hablando acerca del Hijo. Entonces, pero aquí también sabemos que Dios habla de generación en generación para que nosotros tengamos la oportunidad de poder creer en Él. Así como vimos, nosotros hablamos acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, y quizás nos maravillamos cómo Dios obró en ese tiempo con esa generación, pero también cómo obra con nosotros. Entonces, les decía, los fariseos quizás le hicieron esta pregunta, ¿tú quién eres? Le dijeron, ¿tú quién eres? Y entonces, lo que desde el principio os he dicho. Y entonces, nosotros si vamos viendo aún, no solamente en este libro o en el Evangelio de Juan, podemos ver que desde el capítulo 1, Él se dio a conocer. Entonces les decía, cuando ellos le preguntaron, ¿tú quién eres? Podríamos pensar, Jesús le podría haber dicho, yo soy el Mesías, yo vengo de parte de mi Padre, yo vengo a hacer esta obra que mi Padre me ha enviado. Pero no fue así, no lo dijo de esta manera, sino que solo le dijo lo que desde el principio os he dicho, lo que ya han escuchado acerca de mí. Y en otras versiones dice, lo que desde el principio os he venido diciendo quién soy. Entonces, si vemos en el capítulo 1, ¿verdad? Y creo que en prédicas anteriores hablamos acerca de eso, ¿verdad? Que Él, en el principio, era el Verbo. Siempre el Espíritu Santo expresando al Hijo en la vida de Juan el Bautista. Y le dice, en el principio, pues era el Verbo. Y ese Verbo hablamos que es la acción. Es todo lo que sustenta, ¿verdad? Y ya en Hebreos 1, versículo 3, siempre hablamos que Dios, a través de Cristo, sustenta todo con la palabra de su poder. Y que Él hizo heredero, que Dios hizo heredero al Señor Jesús de todo. Y por medio de quien hizo todo el universo. Entonces dice, y este Verbo estaba con Dios. Entonces había una comunión. ¿Se recuerdan lo que
allá el profeta Isaías hablaba y decía, Emmanuel. ¿Qué significa esto? Que Dios está con nosotros. Y siempre les he dicho, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento, o las Escrituras nos muestran que antes nosotros no podíamos agradar a Dios. Ni aún todavía no podemos agradar a Dios con lo que nosotros podamos hacer, con nuestros pensamientos, con nuestras obras, sino que dice que Él esconde su rostro para no oírnos, por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestro pecado. Entonces, aquí dice, el Verbo era con Dios, estaba con Dios, porque ahí está, Él es el que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dijo, y nadie va, dice, viene al Padre, porque dice, y el Verbo estaba, era con Dios, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, el Señor Jesús, posiblemente nosotros ahora con la revelación, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros lo comprendemos ahora. Pero imagínense los fariseos, a pesar de que también tenían el conocimiento, nunca podían ver a Jesús como Dios, porque aún también buscaban cómo inculparlo. Decían, este blasfema, este siendo hombre, se dice llamar hijo de Dios, se está haciendo pasar como el hijo de Dios. Y entonces vemos aquí lo que desde el principio les he venido diciendo. Juan dio testimonio de él en el principio. Era el Verbo, era todo el accionar de Dios. Estaba con Dios y él mismo era Dios. Y entonces como dice, el Verbo se hizo carne más adelante, ¿verdad? Y habitó con nosotros, ¿verdad? Y entonces, como dice, puso su tabernáculo con nosotros cuando nosotros no éramos gratos, éramos abominación delante de Dios. Pero por eso dice, Dios mismo vino, se encarnó para que nosotros tuviésemos ahora esta oportunidad. Y luego, pues Él se sigue demostrando acerca que Él es el Hijo de Dios, porque también hay en Juan 3:13, dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y para nosotros, aún todavía con la revelación podemos decir que está diciendo ahí, ¿verdad? Como que fuese un trabalengua. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Pero sí, por eso es como una recomendación siempre, o lo que el Espíritu dice, escudriñen. No solo lean por leer, vayan pausando. Y entonces, cuando hacemos estas pausas, nos vamos gozando en lo que la palabra, recibimos esta vida, porque ¿de qué sirve que vayamos corriendo, leyendo quizás todo un capítulo y no comprendamos nada? Y no nos gocemos en lo que la palabra nos está diciendo, la esencia de toda esa palabra, porque dice que Él nos sustenta. Y por eso, como el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, pero el ser humano, ¿qué pasa? Solo buscando lo físico. Señor, solo dame esto, pero nunca buscan lo espiritual. Y me dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Pero ¿quién quiere ese pan? El pan nuestro de cada día. Y entonces, cuando vemos ahí, está hablando siempre de lo espiritual. El pan nuestro de cada día, dando su palabra que nos sustenta. Ese poder, esa palabra que nos sigue sustentando. El Espíritu. Porque aún sabemos, y dijo el apóstol Pablo, que este cuerpo, por causa del pecado, se sigue muriendo. Pero la palabra, ese verbo, ese pan, dice que nos sustenta. Todo el Espíritu que nos da vida y vida eterna. Por eso dice, nadie subió al cielo. ¿Quién ha ido al Padre? Nadie. Sino el que descendió del cielo. Viene y desciende. Nos va a demostrar, Él es el único camino para llegar al Padre. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Por eso dice, nadie viene. Porque no solamente descendió y ya no estaba con el Padre. No es que seguía, porque Él es el camino que nos une al Padre. Luego, por eso el Señor Jesús les decía, yo les he venido diciendo, ¿quién soy yo? Les he venido explicando quién me mandó. Porque dice también, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿se recuerdan de esto, verdad? Ustedes lo han aprendido allí en la Torá, en toda la ley, ustedes vieron esto. Y como Moisés, ¿por qué Moisés levantó una serpiente? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
es que todos ustedes comprendiesen que eso no solamente fue una tradición, no solamente fue como un ídolo que ustedes tenían que levantar, porque después de eso, porque la serpiente de bronce era levantada fue levantada por causa de la incredulidad de ellos. Porque como dice que habían serpientes que mordían al pueblo y Dios lo permitió por causa de la incredulidad de ellos. Pero les demostró nuevamente el pacto. ¿Pero por qué levantó una serpiente? Es que lo espiritual, derrotando al mentiroso, derrotando el pecado. Y entonces por eso dice, así como esta serpiente fue levantada, así también el Hijo del Hombre. Es necesario que sea levantado. La obra de Cristo, decir, yo sé que ustedes son incrédulos, pero con eso les recuerdo mi pacto. Y ahí está. ¿Verdad que todos los días nos recuerda el pacto? Pero a veces podríamos estar igual que en la manera de estos fariseos. Lo sabemos, pero como se nos dice, no lo creemos. Todos los días se nos olvida. Entonces, el Señor nos recuerda el pacto todos los días, aunque ya lo sepamos. Por eso siempre les recuerdo este versículo que dijo el apóstol Pedro, porque yo no voy a dejar de hablarles las verdades presentes, aun cuando ustedes ya las conozcan. Y entonces así tiene que ser nuestra vida. Recordar el pacto, recordándonos principalmente a nosotros mismos, para que nosotros sigamos en esa comunión, porque todavía estamos en este cuerpo de muerte. Pero por eso dice, miren, ya yo he venido, yo he ascendido, yo vengo del Padre. Y entonces siempre, y no nos estamos moviendo mucho, solo en el testimonio de Juan, vemos cómo el Cristo se da a conocer. Y luego dice ya en Juan 6:38, porque he descendido del cielo. ¿De dónde viene? Y este que está blasfemando, que dice que viene del cielo. ¿Y quién? Si quién no ha subido al cielo, nadie. Pero dice, porque he descendido del cielo. Emmanuel, Dios con nosotros. No para hacer, dice, mi voluntad. Pero al ser humano le agrada hacer su propia voluntad. Y aquí nos está demostrando cómo hay alguien que dice que viene del cielo y no quiere hacer su voluntad. ¿Cómo es que viene este rey y rechazó todo su reinado para que nosotros fuésemos enriquecidos? Como él siendo rico se hizo pobre, para que nosotros los pobres, como dice en espíritu, necesitados de él, viniésemos a ser enriquecidos. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero ¿cómo lo tomaban los fariseos? Y eso si nadie nunca ha ido al Padre, y tampoco quizás todavía estamos esperando al Mesías, pero como que las señales que tú has dado no son. Entonces solamente te vemos como un profeta que viene de Dios, hablas bien acerca de Dios, pero tú qué dices, venir del cielo, y dice, y que no vienes a hacer tu voluntad, pero luego le recuerda la voluntad del Padre y le dice, y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, porque ahí vemos que el Padre por eso nos envía a su Hijo, y el Padre ¿dónde nos envía? Porque si ustedes ven siempre ahí más adelante el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Padre constantemente aquí nos muestra a su Hijo. Por eso que el Hijo nos recuerda aquí, miren, la voluntad de mi Padre es esta, que de todo lo que Él me diere, porque nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Dice, lo que Él me dé, que no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y entonces ahí es por eso que el Señor nos recuerda la identidad que tenemos, y aún también el pacto que Él nos ha dado. ¿Y quién es Jesús para nosotros? Porque, por eso le decía, podríamos estar todavía en ese nivel de fariseo, de decir, pero tú quién eres, sí, te conocemos, que vienes, tus padres es María, José, vemos que hablas muy bien, haces señales también, pero tú quién eres. Y no también, muchos de la multitud creyeron en Él, gentiles como judíos, creyeron en Él, pero decían entre sí, pero el Cristo cuando venga, ¿será que va a hacer más señales que las que este Jesús hace? Porque nosotros todavía estamos esperando al Mesías, aquel que se llama el Cristo, pero vemos a este Jesús como que no cumple los requisitos que encontramos en la ley, porque no vemos que traiga esta paz,
No lo vimos entrar victorioso como un rey ostentoso, ¿verdad? Y que viniese así como bien altivo, no, sino que se humilló igual a nosotros. Pero por eso nos recuerda a nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién está todavía? Y todavía nos dice, yo el que vengo del Padre, Emmanuel, yo vengo a rescatarlos a ustedes, desciendo del Padre para hacer la voluntad de mi Padre. Por eso ejemplo les doy, para que también lo que ustedes han visto de mí, eso también hagan. Entonces por eso nos muestra, nos recuerda la voluntad. Miren, la voluntad de mi Padre que fue esta, enviarme a mí como ese sacrificio para que todo lo que Él me diera yo no pierda nada. Por eso, como dice, estamos en las manos. ¿Quién nos puede arrebatar de las manos de Él? Para que todo lo que Él me diera yo no pierda nada. Yo tengo el cuidado de todo lo que el Padre me ha dado. Por eso dice, no recuerda quién soy yo. Aunque pasemos aflicciones, circunstancias, todavía están en mis manos. Y por eso dice, yo no voy a perder nada, sino que ahí estamos, ¿verdad? Pacientes, esperando a que llegue nuestra hora, pero dice, nada se va a perder de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Y así como el Cristo padeció y resucitó, dice, y fue confirmado que Él era el Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Entonces, yo lo resucitaré en el día postrero. Y aún todavía mejor, ya hemos resucitado con Cristo. Y 40, y esa es la voluntad del que me ha enviado. Y todo aquel, hay un requisito. Porque verdad que es bonito decir, estamos con Dios, ¿verdad? Ahora estamos en el Cristo. Y entonces, como estamos en Él, no nos vamos a perder. Pero hay un requisito siempre. Y esa es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel, dice, ¿solo mi pueblo de Israel? No, ¿verdad? Todo aquel. El que quiera, ¿verdad? El que esté dispuesto. Todo aquel que ve al Hijo, solo ahí se queda. Solo nos dice, maravillémonos de lo que el Señor está haciendo a través de Jesús. No. Todo aquel que ve al Hijo y que en Él, dice, tenga vida eterna. Y entonces esto, ¿verdad? Es decir, el Señor Jesús repite esto muchas veces, ¿verdad? Porque también nos recuerda que dice que todo aquel que oye y cree en aquel que me ha enviado, recibe vida eterna. Por eso nos recuerda esta voluntad. Tenemos que verlo, creer en Él, a pesar de todo lo que pueda pasar. ¿Y cuál es el efecto de eso? Tener vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Está claramente, ¿verdad? Entonces, los fariseos, ¿cómo lo seguían viendo? No comprendemos esto. ¿Cómo es que un hombre nos va a resucitar a nosotros? Lo veían como el Cristo. Solo lo veían un hombre, aún también que estaba mintiendo posiblemente. Pero él les seguía diciendo, por eso les demuestro. Hay mucho, ¿verdad? Ahí podríamos leer todos los capítulos de Juan, de lo que estaba hablando acerca de él. Pero aún todavía en el Antiguo Testamento, el Padre dio testimonio de quién era Él, y Él lo estaba confirmando. Y también luego nos dice en Juan 7:28, que Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy. Pero cuando dice eso, a mí me conocéis, ¿será que estaban creyendo que Él de verdad provenía del Padre? A mí me conocen, o sea, yo conozco sus pensamientos. Yo sé que ustedes me conocen a mí, que solamente me ven como alguien, un hombre terrenal, y saben de dónde soy, y que no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros, eso lo dudo, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, los fariseos, decían, nosotros somos descendientes del padre Abraham, entonces somos del linaje de Dios. Pero ¿qué le dicen? Ustedes tienen un conocimiento limitado acerca de Dios y acerca de mí. Ustedes dicen entre sí que a mí me conocen y saben que de dónde vengo.
y que también han escuchado que yo he dicho que no he venido de mí mismo, pero les recuerdo, el que me ha enviado es verdadero y nunca va a mentir, a quien vosotros no conocen. Pero, ¿qué le dijo también a sus discípulos? Si me han visto a mí, ya han visto al Padre. Y si me han escuchado mis palabras, han escuchado al Padre. ¿Qué más queremos? Pero entonces entramos al nivel también de este discípulo incrédulo. Muéstranos al Padre y no basta. Señor, queremos ver, sentir, queremos ver algo tangible para creer en ti. Y luego quedamos también como este otro discípulo, Tomás. Hasta no ver, no creer. Y a pesar de todo eso, el Señor Jesús lo demostró con señales. Y viendo, no creyeron. Escuchando las palabras de él, tampoco creyeron. Y también lo dijo. ¿Por qué pasó eso? Aun cuando ustedes escucharon mis palabras, no creyeron en mí. Vieron mis obras y tampoco creyeron en mí. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas. Eso es lo duro. Porque le digo, ustedes saben, tienen conocimiento, pero no conocen al Dios verdadero. Porque no han creído en mí. Porque por eso le dijo, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús, el Cristo, a quien tú has enviado. Pero le dice, todavía no conocen al Padre. Pero ¿qué dice el 29? Pero yo le conozco. Y por eso he venido, para dar a demostrarles al Padre que Él está en mí y yo en Él. Por eso le digo, o sea, no recuerda el pacto. ¿Quién es Jesús para nosotros? Es el mismo que descendió, que venía del Padre, que vino a darnos el testimonio y a recordarnos la voluntad del Padre. Por eso le decía, tenemos una identidad en el Cristo. No tenemos un Cristo sufriente, ahora tenemos un Cristo victorioso, el que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra, y que aún en la tierra puede contener todo lo que es. Dice que la tierra solo es estrado en sus pies. ¿Podemos contenerlo nosotros? La tierra tampoco. Y aún todavía miente. Siga creyendo. Todo aquel que ve y cree en el Hijo tiene vida eterna. Y yo no voy a perderlos porque ya están conmigo. Y entonces eso es el objetivo, ¿verdad? Y lo que siempre se nos enseñó aquí, que tuviésemos la identidad en el Cristo. Porque ahí también, verdad que también debemos seguir siendo probados. Para que esta fe, ¿dónde está nuestra fe? ¿O en el ser humano o en el Cristo? Por eso, como es, todos nosotros somos pasajeros, efímeros en esta tierra, pero eternos en el Cristo. Pero por eso, ¿qué nos enseña? Debemos tener la fe de las Escrituras, la fe del Hijo de Dios, para que viniendo tormentas, todo tipo de calamidad, ¿dónde está también nuestra fe fundada? O en la arena, o en la roca. Van a venir tempestades, circunstancias, de decir, quizás no somos dignos, o quizás ya el Señor no nos habla. Es que no ha parado de hablar, es que ha parado de escuchar sobre nosotros. Pero Él constantemente nos sigue hablando. Por eso nos recuerda dónde está nuestra fe, dónde está nuestra identidad. De modo que si estamos en Cristo, ¿qué nos hizo? Una nueva creación, una nueva criatura. ¿En quién? En Cristo. Y todas las cosas viejas, toda esa naturaleza pecaminosa pasaron. ¿Y qué vienen a hacer? Todas las cosas que el Cristo nos ha dado son nuevas. Nuevas son. Se renuevan. Esas misericordias. También la vez pasada hablamos, la gracia sobre gracia. Recordamos esa vez que el Señor nos habló acerca de su gracia. Este día se sigue renovando. Y todos los días se va a seguir renovando esa gracia. Pero ¿de qué sirve que se renueve? Si no la aceptamos, si no la tomamos a esa gracia. ¿Verdad? Por eso lo dice. Los fariseos le preguntaron, ¿tú quién eres? Entonces cuando nosotros nos hagamos esa pregunta, ¿quién es Jesús para nosotros? Nos recordemos
que Él es el que descendió del Padre, el que viene del Padre, a hacer la voluntad del Padre, y no recuerda. Ustedes no conocen al Padre, pero yo le conozco, porque de Él procedo y Él me envió. Yo vengo del Padre, por eso les vengo a demostrar al Padre, y aún también nos recuerda a nosotros. Él vino a hacer la obra, la voluntad del Padre, y ¿qué nos dice? Y también ustedes harán esa labor, esta obra, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu y Él mismo está con nosotros y nos muestra esa voluntad. Y entonces nos sigue recordando en Juan 6:35. Es lo que les decía. Jesús le dijo siempre, bueno, en el 34 le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Bueno, pues si vamos a un contexto, recordemos desde el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y entonces, ¿nosotros conocemos cuál es la obra de Dios? ¿O todavía como que a medias? Y entonces nuevamente nos recuerda el Señor Jesús, ¿cuál es la obra que debemos hacer nosotros? Portarnos bien, hacer buenas obras nada más terrenales. Eso es lo que dice el hombre, eso es lo que dice la religión, las intenciones buenas que tiene el ser humano de querer unir al ser humano con Dios, pero no. Entonces, ¿en qué fe queremos cimentar? ¿En qué obra o en qué palabra queremos estar cimentados nosotros? ¿O en la del hombre o en la de nuestro Señor? Por eso dice. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Pero ¿qué decían los fariseos? ¿Tú quién eres? Todavía no nos queda claro quién eres tú. Y entonces espero que el Espíritu siempre nos inquiete a comprender quién es Jesús para nosotros. Que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Me acaba de recordar la obra del Padre y todavía le dicen, no, ¿cuál es tu obra? Queremos ver lo que tú estás haciendo. Y así como nos podrías decir, queremos ver lo que vos estás haciendo. ¿Cuánto has avanzado vos? ¿Cuántos discípulos tenés? Es que no son nuestros discípulos. No los hacemos nosotros. Y ahí es donde el Señor nos sigue aclarando, ¿verdad? Porque a veces todavía tenemos esas cosas, ¿verdad? Humanas, de decir, a ver, ¿cuántos discípulos ha hecho vos? ¿Cómo te ha usado el Señor? De esta manera veían al Señor Jesús. ¿Qué obra haces tú? Les recordó la obra de Dios, pero ¿qué estás haciendo tú para que veamos y te creamos? Es que no necesitan creer en nosotros. Aquí, personas débiles, carentes, que todavía nos podemos equivocar, pero las personas que ven, ay no, ese no sabe hablar, quizás se pierde en toda, de aquí nos está hablando un tema y luego se pierde. Que aún viendo al Señor Jesús la perfección, no creyeron en Él. Venimos nosotros a ser perfeccionados. Gracia sobre gracia. Sabemos que nosotros no podemos hablar así como Moisés dijo, o aún también como Jeremías dijo, ¿qué voy a hablar si solamente soy un niño? Y que no recuerdo que yo voy a poner mi palabra en sus bocas. ¿Pero qué quiere el Señor? La disposición. Porque dice, creer en Él, en el cual Dios ha enviado. Porque si nosotros conocemos que Él va a poner en la palabra en nuestra boca, pero no hablamos, no nos disponemos, ¿será que lo va a poner? Porque no estamos dispuestos, ¿verdad? Así como también los fariseos le dijeron, pues tú quién eres. Desde el principio le vengo diciendo que soy yo, pero como no están dispuestos, no quieren creer en mí, entonces también con nosotros. Por eso les decía al principio, el Señor nos ha dado dones, un llamado que debemos ejercer, y eso no solo es de una persona. Por eso el Señor nos vino enseñando a que nosotros somos una iglesia, un cuerpo. Y es lo que el Señor hablaba, ¿verdad? Y le decía a la pastora, decir,
Él va a construir una iglesia grande, ¿verdad? Pero nosotros, bueno, más que todo, nosotros pensaba decir una iglesia grande, ¿verdad? Que un edificio muy grande, ¿verdad? Y van a venir muchas personas a congregarse. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Mucha es la mies, pero hay pocos obreros. Entonces, ¿dónde está esa gran iglesia gloriosa? Todo aquel que ha creído en Jesús como el Cristo. Esa es la iglesia gloriosa. Y entonces nosotros, sabemos que no son nuestros méritos, pero nos sentimos, agradecidos de que Él nos vaya haciendo esa iglesia gloriosa. ¿Y por qué les mencionaba eso de iglesia? Que el Señor nos vino a enseñar que nosotros somos un cuerpo. Y una vez también en un culto de jóvenes el Señor nos hablaba que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una función. Así como nuestro propio cuerpo tiene diferentes órganos, ¿verdad? Miembros que tienen una función diferente, pero cada uno se ayuda mutuamente. Por eso nos hablaba el Señor, de que no estamos separados. Nuestra confianza no solamente tiene que estar en una persona, de que si está esta persona o ya no está, entonces ya no continuamos. No. Y entonces ahí es donde el Señor nos recuerda, ¿dónde está nuestra fe? O en el hombre, pero luego cuando el ser humano ya no está, nuestra fe se terminó. No tiene que ser así, porque por eso tenemos un sumo sacerdote. Es que ahora, como ya no está esta persona, ya no va a orar por nosotros. Tenemos un sumo sacerdote. Intercede por nosotros todos los días. Tenemos un rey que nos cuida, que nos ha dado autoridad, como nos venía recordando. Tenemos este rey todavía, para que todo lo que Él quiere, yo no pierda nada. Nos sigue dando la palabra. ¿Qué pide el Señor? Disposición. Va a seguir trabajando en esas personas carentes. No sé si usted ya se ve de decir, ya lo tiene todo, ¿verdad? Porque ni aún el apóstol Pablo dijo, yo no lo he alcanzado, ni pretendo hacerlo, sino que prosigo a la meta, a ese blanco perfecto. Por eso tenemos que asir es a ese entierro. Porque a veces, como quizás en la escuela quizás nos dio como eso, como dicen, haraganería, ¿verdad? No quisimos aprender bien cómo a escribir o aún a leer, ¿verdad? Aún debemos verlo de esta manera, pero eso dice, debemos asir. Y no sé si usted ha escuchado esa palabra, asir, o si usted ha buscado el significado, es tomar, aferrarse, para asir aquello por lo cual nosotros hemos sido asidos por Él. Entonces, si ustedes, vamos a verlo, para que no piensen que yo estoy inventando. Entonces, ya les doy el versículo. Filipenses 3:12. Entonces, este capítulo, Filipenses 3, el apóstol Pablo habla de que hay muchas personas que se jactaban, pero él dice, miren, yo tengo de qué jactarme mucho, ¿verdad? Que decía, yo soy circuncidado al 8º día, yo vengo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Y decía, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, voy en el 6, un contexto, dice, yo soy irreprensible. O sea, él decía, miren, en cuanto a perfección, yo le saco mayor ventaja, decía el apóstol Pablo. Pero le decía, luego el versículo 8, bueno, en el 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. ¿Verdad que nosotros no podemos hacer tesoros aquí en la tierra? Decir, esta es nuestra ganancia. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia. Pero ahora las he estimado como basura, dice otra versión, como pérdida por amor de Cristo. Ese es el efecto de creer, como dicen las Escrituras, de creer como el Evangelio se ha demostrado. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Así estimamos nosotros todas las cosas? ¿O nos seguimos aferrando a ellas? Porque aquí nos demuestra el apóstol Pablo. Yo tenía muchas cosas de decir, eso es ganancia para mí, pero yo entendía que eso es pérdida. Si nosotros vemos que un hogar, una casa,
¿Será que va a ser nuestra para siempre? Si luego el día que ya no estemos, otro va a venir a habitar esa casa. Y nosotros decimos, esto es mío, esta es mi casa, estos son mis hijos. Y aún los hijos dicen que el Señor, que Él sea de Jehová, son los hijos. ¿A quién le pertenecen aún los hijos? A Él. Entonces, ¿qué cosa es nuestra? Por eso el apóstol Pablo llegó a esta conclusión. Por eso, ciertamente, yo estimo todas las cosas como pérdida. ¿Para qué? Para ganar por la excelencia de ¿qué? El conocimiento del Cristo Jesús. Pero leemos este pasaje, este versículo, que suena bonito, ¿verdad? Y cuando uno lo dice de corrido, suena mejor. Pero si nosotros nos detenemos y nos examinamos a nosotros, decir, ¿qué estoy estimando yo más que a Dios? Más que al conocimiento de Cristo. Porque nosotros sabemos que no lo conocemos todo, pero a esa perfección vamos. Pero ¿será que todos nosotros estimamos como pérdida todo, cualquier cosa para ganar el conocimiento de Cristo? Por eso entonces, cuando ya lo vemos desde otro ángulo, porque siempre cuando el pastor viene aquí a decirnos el miércoles, mire, lo invitamos al estudio bíblico, no es para que aquí este lugar esté lleno, sino para que nosotros estemos llenos de Cristo, no solamente de un conocimiento bíblico nada más. Pero entonces ahí es donde nos examinamos, ¿verdad? ¿Qué estoy estimando yo más que a Dios? Más que el conocimiento de Cristo. Porque si estamos aquí, la misericordia se renueva, la gracia está siendo todavía renovada, gracia sobre gracia. Pero no queremos aferrarnos a este conocimiento. O sea, y conocimiento no es intelectual, sino es conocer. O sea, una intimidad, una interacción con Él. Pero dicen, todo esto lo he estimado como pérdida. ¿Para qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Yo lo único que quiero conocer es a Cristo. Y por eso cantamos, ¿verdad? Revélame al Cristo. Porque es al único que yo quiero conocer. En el único, yo sé que no hay pérdida, sino que es ganancia. Pero si me aferro a todas las cosas de este mundo, ¿qué hay? Pérdida. Por eso aquel que se inventó, que puso su fe sobre la arena, vinieron todas las tempestades, porque él pensó, esto es estimado para mí. ¿Y qué pasó cuando vinieron todas esas tormentas? Hubo una gran pérdida. Por eso dice, yo estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, que dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido. Y entonces, nosotros vemos, ¿verdad? Ganamos enemigos, nos aborrecen. El Señor Jesús así dijo. Y si no nos aborrece, dice, entonces no estamos demostrando a Cristo. Porque si nos aman, entonces somos uno más de ellos. A nosotros también nos van a aborrecer. Y entonces yo también lo experimenté, aunque quizás tenía un poco quizás de conocimiento en las Escrituras, pero lo daba a conocer aún también cuando fue la pandemia. Me dispuse a que mis amigos escucharan. Pero aún quizás más, los que no escuchaban, los que eran mis amigos que tenía, quizás me apoyaban más que aquellos llamados hermanos que me señalaban el error. Pero dicen, vamos a ser aborrecidos. No venimos a agradar. Por eso el apóstol Pablo dijo, si yo pretendiese ganar el favor de los hombres o agradar a ellos, ya no podría ser un siervo de Cristo. Porque entonces estoy tratando de agradar a ellos. Entonces ya no hago la voluntad del Padre, sino la voluntad de los hombres. Por eso dice, mire, Él es mi Señor, por el cual no he perdido todo. Uno podría decir, vamos a ganar más, como ya Él es nuestro Dios, nos va a ir bien en todo este mundo. No, ¿verdad? Ganamos enemigos, por nada nos insultan, o quizás ya ni nos hablan, y ¿qué hemos hecho? Es porque no hay esa comunión de la luz con las tinieblas. Pero esto es causa de jactancia, no. Si no oramos y decir, Señor, que puedan ver tu luz en nosotros también. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así como el Cristo vino inocente, no tenía culpa alguna, y lo terminaron crucificando. Por eso dice, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Y por eso que nunca, humanamente, en nuestra vida, nunca haya nada mayor
Dios, nada mayor que seguir conociendo al Cristo. Y otra cosa, ¿será que vamos a conocer al Cristo solamente aquí, en cuatro paredes? ¿O será que no nos ministra cuando estamos en la casa, en el trabajo, cuando venimos quizás ahí en el transporte, cuando venimos caminando? No nos ministra. Porque si no nos recuerda la palabra, es que todavía nuestra fe está en otras cosas, nuestra mirada está en otras cosas. Por eso, todos los días. Y entonces hay una frase que una vez se mencionó, pero es de la iglesia no se detiene solo para predicar. Y, o sea, me surgió esta duda porque hay frases muy bonitas. O sea, las he escuchado de muchas personas. Tiene buena intención, pero es como seguir diciendo que el evangelismo o la predicación es un evento nada más. Y no lo es. Sino que dice, para mí el vivir no es un evento de decir la iglesia solo va y se detiene para hacer eso. No, es que para mí el vivir es Cristo. Donde sea que estemos, en nuestra casa, en el trabajo, en el camino, no es un evento, es una vida. Por eso no nos detenemos, sino que es una vida continua, para que creyendo en Él, ¿cuándo? Todos los días. Por eso, o sea, esa frase tiene buena intención, pero es de llevarlo más a la palabra del Señor. Para mí el vivir es Cristo. No es un evento, no es activismo, es la vida. Por eso no nos detenemos, sino que continuamente, como hay otro dicho todavía, que dice, cuando estemos predicando, trabajamos. Cuando estamos predicando, vivimos nuestra vida, sí, nuestras ocupaciones. Mientras predicamos, sí, se cuidan los hijos. Mientras predicamos, seguimos. Entonces es una vida continua, no solamente una actividad. Por eso decía, yo tengo todo por basura para seguir ganando al Cristo. No solamente en el momento que nos congregamos, en cualquier momento. Es que al venir aquí no es un evento, no es una actividad, no es para cubrir un tiempo, es la vida. Pero si no lo vemos así, es que todavía, o sea, que como dice, que el Señor nos ayude. Y ya nos está ayudando, que nos dejemos ayudar. Ya ven, hay frases que a veces nosotros no las decimos, pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Y ser hallado en Él. Porque yo podría tener esta buena intención de no faltar a lo oculto ni de conocer al Cristo. Pero ¿cuál es el objetivo? Ser hallado en Él. Yo no quiero otra cosa que nada más ser hallado en Él. Y cuando este día de su venida venga, que nos halle haciendo así, ser hallado en Él. Porque por eso yo estimo todas las cosas como pérdida. Porque nosotros rápido nos desenfocamos, se nos olvida todo, hermano. Por eso le decía, no es un evento, es la vida, para que donde sea que estemos, ser hallado en Él. No teniendo, dice, mi propia justicia. ¿Será que nosotros podemos ayudar a Dios? No son nuestras obras, para que nadie se jacte, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, decía. Es que yo, mire, ahí en el principio dice, yo soy mejor que usted, o sea, en cuanto a la ley. Le saco mucha ventaja. No tengo mi propia justicia, porque yo sé que haciendo estas cosas no puedo agradar al Señor, porque el fin de la ley, dijo el apóstol Pablo, es que veamos al Cristo, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, de seguirle conociendo, y el poder de su resurrección. Y aquí es donde siempre, ¿verdad? Ya se quita el temor a la muerte. Y por eso el apóstol Pablo decía, sí, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero yo sé que el Señor todavía me permite estar con ustedes, para que todavía se siga cumpliendo el propósito, y que ese también sea el nuestro. Es decir, para mí el vivir es Cristo. El morir es mucho mejor, estar con el Señor es mucho mejor. Y yo sé que todavía el Señor tiene un propósito, y que todavía esté con ustedes. Y entonces, ahí es donde comprendemos que cuando el Señor se lleva a nuestros seres queridos, es que el propósito terminó en esta tierra. Entonces, pero todavía para nosotros
sigue. Entonces que estemos, como dice, alerta, atentos, sobrios, alerta, para que podamos hacer lo que el Señor nos ha mandado. Para al fin, para que cuando ese día llegue, dice, no, yo no llegue y me sienta avergonzado. O de decir, después de venir, yo a ser heraldo, un mensajero, de predicar el Evangelio, venga a ser yo calificado. El propósito que el Señor, agregó a nosotros para esta tierra todavía es. Por eso los animo para que sigamos testificando el Evangelio, para que sigamos predicando el Evangelio, que es lo que el Señor quiere. No es lo que un hombre quiere, es lo que el Señor quiere, y es la vida que ha puesto también en nosotros. Porque también el apóstol Pablo decía, también oren por nosotros. Porque nosotros quizás podríamos hablar acerca del Evangelio, pero también nosotros somos débiles, somos carentes, todavía estamos en esa naturaleza. Por eso dice, oren los unos por los otros, y también oren por mí, para que a fin de que abra mi boca, hable debidamente como el Señor quiere. Así es el deseo que debemos tener todos. Que cuando yo hable del Evangelio sea como el Señor lo quiere hacer. Por eso, ¿por qué está la instrucción aquí? No solamente para ocupar un momento. La instrucción en este lugar está para que creamos de la manera correcta, y a fin de que el Espíritu Santo, de esto, de seguirnos aferrando, porque todavía no hemos llegado a ese versículo, eso es lo que el Espíritu use, esa palabra. Porque ¿de qué sirve que solamente escuchemos la palabra y decir qué bonito y nos asombremos, nos maravillemos de cómo el Señor está orando quizás en las personas, y nosotros no hacerlo de esta manera? Por eso dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Dijo, no va a ir todo bien, van a haber padecimientos, pero dice, llegando a ser semejante a él, también ¿en qué? Por su muerte, como se nos enseñó a él. Y yo veo, hablamos de muchos personajes, la fe que tuvieron, pero tuvimos una muestra de fe aquí en ese lugar, y el Señor nos lo mostró. Entonces debemos seguir ese ejemplo hasta nuestro último respiro en ese Cristo, llegando a ser semejante a él, aún en esa muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, que pertenecía, yo sé que tengo la fe de que el Señor va a venir también por nosotros. Está la promesa de su venida, ya sea que Él venga antes. Aquí se muestra, ¿verdad? Tenían esa fe maranata, de decir, el Señor ya vino, pero volverá nuevamente. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, si yo muero, yo sé que Él me va a resucitar, pero yo sé que si Él viene, dice, en un abrir de ojos, nosotros vamos a ser transformados. Yo tengo la fe de decir, pero decía, no que lo haya alcanzado ya, todavía estoy en ese cuerpo, pero estaba la fe en que Él ya nos resucitó, en que Él volvería. El apóstol Pablo dice también que volvería cuando Él quisiese, posiblemente también en esa generación, así como nosotros tenemos el anhelo de que venga nuestra generación, pero es cuando Él quiera, no cuando nosotros queramos. Pero en ese momento, en ese lapso, haciendo la voluntad de Él. Por eso dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro. Ahí está la palabra. Así es. Entonces, cuando buscamos el significado es tomar, aferrarnos. Y se recuerdan cómo pasó con Jacob, cuando dice que luchó con este ángel, y aún envío un corto decía que Jacob podía más que el ángel, y que el ángel como que retrocedía. Pero, es decir, humanamente, nosotros podemos decir, podemos hacer el brazo a Dios, pero no. Y luego dice que se me va la palabra, le descoyuntó, ¿sí, verdad? Todo eso. Y entonces ahí se demostró que no tuvo que ni pelear este ángel, sino ahora viene mi poder. Y entonces dice, yo no te dejaré hasta que me bendigas. Eso es así, aferrarse. Yo no te dejaré hasta que me bendigas, hasta que me confirme que estoy en tu parte.
que yo he recibido la bendición. Pero por eso dice aquí así, que también nosotros nos aferremos. No que lo haya cansado, no que seamos perfectos, porque también ahí va a estar esta palabra de decir, ustedes se creen muy espirituales, porque solo la palabra luz es lo que el Señor nos ha mandado. Si aún cuando el Señor Jesús hablaba solo la palabra, decía, no entiende. Diciendo, hombre, se hace ser hijo de bien espiritual que viene. Si nos ve de esa manera, es porque estamos siguiendo el mismo ejemplo. No nos detengamos por eso. Por eso dice, no que lo haya cansado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual yo fui también asido por Cristo, porque el Señor nos tomó para que creyéramos en Él. Y entonces, ¿qué quiere Él de nosotros? Que también nosotros nos aferremos a esta voluntad, que nos aferremos a Él. Por eso dice nuevamente, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y excediéndome a lo que está delante. Por eso le decía, el apóstol Pablo animaba a los hermanos, aún de Filipo, y también el Señor nos sigue animando a nosotros, para que no retrocedamos, porque Él dijo, no va a agradar mi alma si retrocedemos. Pero dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, la vida sigue, pero es mayor la vida en Cristo. Por eso dice, y nos extendemos a lo que está por delante, a lo que está por venir. Sabemos que podemos sufrir, tener dolores, preocupaciones, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndonos a la meta. Prosigo a la meta, ¿a qué es? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. ¿A dónde tenemos que extendernos? A este llamado. Por eso le decía, el propósito sigue en nosotros, el llamado todavía sigue en nosotros. Proseguimos a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y que en Cristo no se pierde nada, no hay pérdida. En Cristo solamente es ganancia y vida eterna. Y entonces, el Señor nos habló en esta parte, porque ya volviendo allá en Juan, pues, Él decía, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca va a tener hambre. En Juan 6, y el 51 también dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, de esta palabra que soy yo, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, que dice, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dios mismo vino, descendió del cielo, se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a nosotros, tomando forma de siervo. ¿Para qué? Para serse obediente hasta la muerte. Por eso dice, yo soy el pan de vida. Y el que come este pan vivirá para siempre. El que cree en mí, está diciendo, y el pan que yo daré es mi carne, es mi sacrificio. Si ustedes creen en mí, en el sacrificio que yo haré, tienen vida eterna. Y van a tener el poder de la resurrección, así como el Padre también me va a resucitar para ser demostrado que yo soy el Cristo. Y también en otra parte dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Se explicó, ¿verdad? Jesús mismo demostró que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo, que Él era la luz del mundo, por el cual las tinieblas retrocedían, porque allá en Juan 1:3 dice que la luz hacía que las tinieblas retrocediesen. Entonces, vemos cómo el Señor nos muestra, volviendo allá a Juan 8, cuando los fariseos le dijeron, ¿tú quién eres? Te conocemos, sabemos de dónde vienes terrenalmente, sabemos de dónde procedes. Pero le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio les vengo diciendo, pero yo sé que ustedes no quieren creer en mí. Porque si quisieran creer en mí, todo el testimonio que he dado acerca de mi Padre, no habrían aceptado, hubiesen creído en mí. Pero si retrocedemos, en el 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo,
y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, les digo que soy, en vuestros pecados, yo ya se lo había dicho. Pero si no quieren creer en mí, de la manera que el Padre ha demostrado, seguirán muriendo. Van a morir en vuestros pecados. Por eso le llegaron, aún no entendieron eso y le dijeron, ¿tú quién eres? Que ya les he venido diciendo desde que ellos tienen razonamiento quizás de la palabra, lo que les he venido diciendo. Entonces quiero terminar con un salmo que fue mencionado una vez por el pastor, pero esto desde esa vez ya no se me olvidó. Salmo 126, 5 y 6. Les decía, tenemos una identidad en Cristo, que principalmente debemos identificarnos con esa obra todos los días, conocer que Él procede del Padre, que Él nos ha dado vida eterna, que Él es el pan de vida, que Él es la luz. Ahí estamos, Salmo 126, 5 y 6. Por eso tenemos esta identidad en el Cristo, y que no debemos desmayar, como dice. Entonces, Salmo 126, 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa, el Evangelio, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Aquí en este mundo van a haber muchas circunstancias, pérdidas que tengamos, aún también oposición de muchos llamados hermanos. Pero dice, los que sembraron con lágrimas, es el Evangelio, es como dice el amor, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo puede, en el Cristo, en el Evangelio, podemos trascender todas estas circunstancias, que nosotros seamos vistos como aborrecidos por predicar el Evangelio, que nosotros tengamos circunstancias que nos odien solamente por predicarlo, que en este mundo también pasemos por pruebas, porque también dice que es necesaria que esta fe sea pasada por prueba, por el fuego, mucha más preciosa que el oro. Esta fe debe seguir siendo probada. Pero dice, los que sembraron, nosotros, ¿verdad? Los que llevamos esa semilla con lágrimas, van a haber muchas circunstancias en las cuales es necesario derramar lágrimas. Pero dice, con regocijo segarán. Van a recoger. Irán continuamente, ¿verdad? Andando. Mi trabajo, le decía, mientras predicamos, trabajamos, mientras predicamos, estamos en nuestros hogares. Es una vida continua. Irán andando. Pero también van a haber momentos. Y llorando. El que lleva la preciosa, no es la preciosa semilla. El Evangelio, lo más importante, lo que se nos recordó y nos dijo, este tesoro que tenemos en vasijas de barro, para que la excelencia sea de Dios y no nuestra. Esta preciosa semilla. Pero ¿qué nos dice? Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Nosotros no hemos elegido al Cristo. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Para qué? Para que llevéis fruto. Y ese fruto permanezca. Principalmente somos fruto del Cristo. Era el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y él oró por sus discípulos, pero no oró solamente por eso, sino por aquellos que han de creer, por la palabra de los discípulos que levantó. Nosotros somos de ese fruto también. Debemos permanecer. Que el Señor usó y ha usado personas para que llegasen. Quizás nosotros éramos bien duros, ¿verdad? Estaba la dureza de corazón, pero el Señor nos dio lo necesario para que ese fruto permanezca. Van a haber momentos que va a haber dolor, va a haber que podamos llorar, pero esa preciosa semilla, el Evangelio, que nunca falte en nosotros, porque está esa promesa, mas volverá a venir con regocijo, y ya no habrá, va a haber más llanto,
más dolor, más enfermedad. Ya no va a haber nada de eso. Pero dice, por eso volverá con regocijo, trayendo el fruto. Que principalmente el fruto dio usando a todos sus discípulos. Somos frutos del Cristo. Somos frutos también de esas personas que el Señor usó para que llegasen. Y entonces, por eso está, sigamos, que ese evangelio nunca falta en nosotros. No solamente en ese lugar, donde sea que estemos. Porque como dice, aún en el campo, me lo enseñaron así, en el campo vas a aprender, y luego bíblicamente también, ahí está demostrado, en el caminar somos enseñados. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación en todo aquel en quien es verdad. Es el poder de Dios para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Por eso el Señor siempre nos recuerda la identidad que tenemos. Que no tenemos algo tan liviano, ¿verdad? Que nosotros mismos es necesario ser edificados. Posiblemente ustedes pueden decir, fuimos edificados este día por la palabra, por ese inútil siervo, pero yo también soy necesitado de la palabra, cuando también el Señor les ponga esa palabra. Por eso nos enseñó, somos un cuerpo. Tenemos diferente función, pero nos ayudamos mutuamente, y esa es la identidad en el Cristo. Todas las cosas siguen siendo nuevas. En Él no hay pérdida, todo es ganancia. ¿Cómo se ve? Vamos a ver. Te agradecemos, Padre, por la gran bendición que nos has dado, por tu evangelio, que siempre nos lo has recordado. Te agradecemos porque eso es el mayor tesoro, Señor, que tú nos has dado, y es porque es todo para ti. Por eso esto es lo que queremos guardar, Señor. Sabemos que todo lo que tú nos has dado, Señor, sabemos que nada se va a perder, pero queremos hacer tu voluntad. Queremos retener esta preciosa semilla, Señor. El evangelio que nunca falte, Señor, en nuestras bocas, pero que también nunca falte la disposición de creer a tu palabra, Señor, de creer en ti, porque esos fariseos preguntaron quién eres tú, porque nunca hubo una disposición de creer correctamente. Tú pudiste decir que tú eras el Mesías, que tú eras el Cristo, el enviado de Dios, pero ya se lo había dicho de antemano y no creyeron. Pero nosotros queremos retener esta palabra porque creemos en ti. No queremos, Señor, soltarnos, Señor. Queremos asir esta palabra, Señor, y seguimos hacia la meta, Señor, para que tú obres en nosotros. Todos los que estamos aquí, que tú nos puedas seguir transformando, que puedas seguirnos levantando como esa iglesia gloriosa en el Cristo, para que nos sigas levantando, para que nunca desmayemos, Señor. Y cuando vengan esas pruebas, Señor, esas aflicciones, nos sigas recordando lo más valioso que tenemos, que no es nada terrenal, sino que es el evangelio, Señor. Para que al final lleguemos ante ti con regocijo, con ese fruto, Señor, que tú pusiste en nuestras bocas, en nuestras manos, Señor, para que lleguemos, Señor. Y sabemos que hay generaciones que también necesitan el evangelio, así como tú nos lo diste, a través de personas débiles, Señor, de personas carentes, pero que vimos tu fortaleza en ellas, Señor, que vimos la debilidad, pero vimos cómo tú los fortalecías, Señor. Y eso mismo también, Señor, sabemos que está para nosotros, porque estamos en tu Hijo, y te agradecemos y te honramos en Jesús, nuestro Señor y Cristo. Amén. Y amén.